Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al último encuentro, es el quinto de lo que planteamos como conversatorio de derecho social a partir de la reforma laboral, decreto 70-2023 del 27742. Comenzamos en julio, intentamos hacer modalidad conversatorio, en algunos momentos hemos logrado esa dinámica, en otros no. Practicaremos para el año que viene, Ricardo, pero mal creo que no nos ha ido, sobre todo por el nivel de los participantes y en este conversatorio planteado como homenaje a Ricardo. Bueno, en esta oportunidad la idea es cerrar también con alguien que uno admira, que uno quiere de leerlo, de estudiar, que es Juan Formaro. La idea hoy es tratar el principio de indemnidad a partir de la reforma laboral, o por lo menos la actualidad del principio. Juan Formaro es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Derecho del Trabajo de la UBA, dicta y dirige cursos de posgrado de diversas universidades nacionales, ha publicado varios libros, director de la Comisión de Derecho Laboral de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, de la FACA, director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Isidro, jurado académico del Consejo de Magistratura de diversas provincias, experto en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Bueno, ha publicado más de 70 trabajos de doctrina en revistas especializadas, obras colectivas, ha dictado más de 250 conferencias y hoy está con nosotros aquí cerrando esta idea de conversatorio que habíamos planteado desde el instituto en homenaje a nuestro querido Ricardo Coronel. Así que Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, gracias al instituto, a todos por estar presentes. Y bueno, gracias al profesor Cornaglia, que nos ha enseñado tanto y que nos ha inspirado. Hoy la idea, como ustedes, yo he visto los encuentros anteriores, y bueno, creo que se ha dicho prácticamente todo, que poco se puede aportar en relación a eso. Tal vez mi idea era concretar, como se vino haciendo, ese ejercicio de conversatorio. Entonces lo que se me ocurría, porque pensaba, bueno, ¿qué uno puede hacer para aportar algo? Eh, Tal vez tomar algunos temas, lo hemos hecho hace poquito en la FACA, como excusa al principio de indemnidad, pero en rigor tomar algunos de los temas que trabajó el profesor Cornaglia y que lo podamos abrir a debate o desmenuzar o releer a tenor de la realidad que hoy nos ocupa, porque yo decía el otro día en la FACA, y uno cuando habla de un amigo, a veces habla por teléfono, nos encontramos, pero también dialoga internamente a veces con los amigos. Y a mí me pasa que cuando yo leo al doctor Cornaglia, digo, bueno, antes tal vez me acerqué a su pensamiento, después fui formando cierta opinión más propia y tomé un cariz distinto, pero siempre, no muy lejano, ya todos lo saben, pero siempre él fue el disparador. Entonces yo creo que lo fundamental, no quiero caer en que hagamos un homenaje únicamente porque vamos a hablar de derecho, lo homenajeamos hablando de derecho como a él le gusta, pero lo cierto es que para todos nosotros, todos los temas que él abordó derramaron de alguna manera en el pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces yo hice algo muy fácil, no por egocentrismo, sino porque con el poco tiempo con el que uno vive, fui a ver algunas cosas que yo había escrito y me encontré, porque no era, uno tenía la conciencia de que esto es así, en cada uno de algunos de los temas sobre los que a mí me tocó escribir, reposé en el pensamiento de él o él me inspiró. Entonces, un poco la idea, si les parece, es abrir el juego en relación a estos, algunos de los temas que él trabajó, o por lo menos los que nosotros también trabajamos a partir de las enseñanzas o de la inspiración de él. Cuatro que podríamos trabajar, y hay muchos más. Derecho de daños laborales, tal vez una denominación que él acuñó, porque de alguna forma sí en esa denominación de conglobar y aunar el derecho del trabajo con el derecho común, y ahí el principio de indemnidad operando en toda su intensidad, con una idea que me gustaría que podamos trabajar o profundizar de alguna manera, porque si bien usted la trabajó mucho, paradójicamente para el derecho del trabajo argentino de los últimos tiempos, eh, no terminó
de hacer pie, digamos, esto dicho muy humildemente, en lo que hace la jurisprudencia, usted siempre solo criticó, que es la obligación de seguridad. Con la paradoja de que el derecho civil argentino, y acá voy a empezar en esto del debate o de lo que a usted le gusta, que es la pelea bien pensada, él está mucho más cerca del Código Civil y Comercial argentino de lo que él cree, porque en realidad el Código Civil y Comercial argentino simplifica la operatividad de todas sus ideas. Porque el derecho civil y comercial argentino, el nuevo código, unifica la responsabilidad. No para desconocer que haya daños en el marco de un contrato y daños en el terreno extracontractual. O obligacional y no obligacional, dicho técnicamente como corresponde. Pero esas diferencias que existían antiguamente hoy se han desvanecido. Y entonces cuando yo me asomé a la lectura del doctor Cornavia en su libro de Derecho de Daños Laborales, que luego yo tomé ese título en la tesis doctoral que tuve el honor de que él me dirigiera, cuando lo estudiaba antes del Código Civil y Comercial me encontraba con el problema de qué hacemos con la prescripción, qué hacemos con los límites de la causalidad y las consecuencias indemnizables, que eran unas en el terreno de lo contractual y otras en el terreno de lo extracontractual, qué hacemos en el campo del daño extrapatrimonial, donde el daño extrapatrimonial contractual era el 522, con una lectura restringida, si se quiere, histórica, y el 1078 por otro lado, con una legitimación disímil. Es decir, esa división entre el derecho, entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, más allá de que la resolvíamos con el 258 en materia de prescripción, pero nos requería hacer malabarismo jurídico a partir del principio de indemnidad. Bueno, hoy yo considero que a la luz de ese principio de indemnidad y, y de la teoría del daño laboral, la cuestión se simplifica mucho como la reconocieron los civilistas, porque en la década del 80 se hizo unas jornadas, las jornadas nacionales, las primeras jornadas patagónicas de derecho civil, donde fueron los civilistas más importantes de aquella época, y todos sostuvieron que el 1107, que era esa divisoria entre lo extracontractual y contractual, no operaba en el terreno de los daños a la integridad psicofísica cuando había un contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo se rige por reglas particulares. Por eso no se aplica la regla de la previsibilidad contractual del 1728 del Código Civil y Comercial, porque se encuentra en juego la integridad psicofísica y porque además no es un contrato paritario. Una de los, y le digo, la deuda que tal vez tiene el laboralismo argentino con ese tema, porque cuando uno va a la jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil, por ejemplo, los civilistas aplican la obligación de seguridad cuando por razones de competencia fortuitas tienen que sentenciar causas de derecho a daños laborales. Acá en el libro yo cito algunas de las sentencias de la Cámara Civil, 3 salas por lo menos, y una de ellas, la sala A, que está integrada por Sebastián Picasso, Carlos Calvo Costa, que fueron quienes participaron en la redacción del capítulo atinente a la responsabilidad civil y son 2 profesores titulares de obligaciones de la Universidad de Buenos Aires, y que en su sala dicen cuando hay un daño que sufre un trabajador en su integridad psicofísica, rige una obligación de seguridad sin tapujos, sin ninguna dubitación. Y lo mismo sostiene en su tratado de daños, en la última edición de la ley, y lo mismo sostiene otro civilista, por ejemplo Federico Sola de Córdoba, profesor muy importante del derecho a las obligaciones, fue de la Cámara Civil y Comercial, que no vacila en sostener esto, que el derecho del trabajo en su jurisprudencia y también en su doctrina eh, se ve dificultado de aceptar. Para no repetir cuestiones y por qué la importancia del derecho a daños laborales, yo creo que esa noción es la que permite sortear las inconsecuencias que se presentan con una aplicación directa y límpida, tal vez, no imbuida de los principios, del principio de indemnidad, y de lo que hace la protección en el marco del contrato de trabajo, que es el trabajador y su familia, de los puros principios del derecho civil. Por ejemplo, nosotros sabemos que en materia contractual rige un principio claro que es la relatividad de los contratos, del efecto contractual. Una cosa es el que forma parte del contrato y otra cosa son los terceros ajenos al contrato. Y el incumplimiento, como dice Federico de Lorenzo, también se proyecta esa relatividad del efecto contractual, también se proyecta en el incumplimiento. Entonces, si yo estoy hablando de un daño padecido por damnificados indirectos,
ahí tengo que traer el principio de indemnidad, traer toda la lógica del derecho al trabajo para entender que la obligación de seguridad en materia de daños laborales no cesa cuando se produce el daño más grave, que es la pérdida de la vida. Si nosotros vamos a la pérdida de la vida, tenemos que el que demanda es un damnificado indirecto, que no es parte del contrato en lo clásico del derecho civil, pero que el contrato de trabajo ampara al trabajador y a su familia. Y que de hecho en Francia, por ejemplo, y les recomiendo la lectura de una nota de Sebastián Picasso, se titula Responsabilidad del deudor frente a terceros damnificados por el incumplimiento contractual. Estado de la cuestión en Francia y en Argentina. Está en Responsabilidad Civil y Seguro del 2020. Él critica, habla de una polémica en el derecho francés acerca de si frente a la constatación de la inejecución de un contrato que ha ocasionado daño, cualquier tercero respecto de ese convenio puede reclamar la reparación del deudor y cuál es la naturaleza de la responsabilidad. Y él le enseña que la jurisprudencia francesa asumió la figura de terceros interesados, que son aquellos terceros que guardan una íntima vinculación con ese contrato, y más allá de la crítica que él hacía, es decir, el tercero que tenga un legítimo interés en la buena ejecución de un contrato puede invocar con fundamento la responsabilidad contractual, no estoy hablando de la extracontractualidad, una infracción contractual desde el momento en que ésta le ha causado un daño. Bueno, y yo digo, más allá de esa crítica, que es cierta, porque no se puede flexibilizar los efectos del contrato para crear responsabilidad contractual con cualquier sujeto distinto del que ha trabado el vínculo contractual, pero que si bien la noción de tercero interesado con interés legítimo es vaga, en nuestro medio, tanto la ley 2744 como la 24557 otorgan un contorno certero al tipificar aquellos terceros, entre comillas, que tienen un lazo tan estrecho con la víctima que merecen la tutela de la ley. Y entonces yo digo, de hecho, cuando opera el artículo 75 y volviendo a los análisis del profesor Cornaglia, Monreal Lara de Hurtado, sobre la que se ha cansado de enseñar, es un fallecimiento y la Corte habla de responsabilidad contractual, obligación de seguridad frente a una muerte, cuando si vamos al más puro derecho civil, podríamos decir, bueno, eso no es parte del contrato. El derecho civil más clásico dijo, ahí no se aplica la responsabilidad extracontractual, ahí se aplica la extracontractualidad. De hecho, Borda y de Abeleira, en un fallo que refería a un daño por el contrato de transporte, tuvieron que lucubrar la idea, frente a un fallecimiento en el marco del contrato de transporte, de que cuando sucedía la muerte del pasajero, los derechohabientes serían, dijeron Borda y de Abeleira, herederos del contrato. Bueno, no voy a decir yo que Borda forzó la noción, pero en el derecho al trabajo la cuestión se simplifica mucho, porque no podemos sostener que frente al daño más grave, que es la pérdida de la vida, no solamente el daño de la integridad psicofísica, se desvanece la obligación de seguridad. Una obligación, además, que, sin entrar en el artículo 75 o 76, o si es obligación tácita o expresa o todo lo demás, indudablemente rige en el marco del contrato de trabajo. Entonces, ese es un primer tema. Segundo gran tema que se me ocurre a propósito del principio de indemnidad, y para ver, no hace falta que lo diga yo, que la jurisprudencia ha tomado mucho de esto, es todo el trabajo que ha hecho el profesor Cornaglia en relación a la opción. Cuando yo me puse a estudiar el tema, tuve que bucear en fallos muy antiguos, muchos de los cuales el doctor Cornaglia nos indicó en las notas al pie de sus libros, de lo mejor del derecho civil argentino de comienzos del siglo pasado. Y lo cierto es que hoy la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha entendido en un marco distinto, es un marco donde los deudores son diferentes, donde no vamos a explicar acá porque todos lo conocen, que esa opción excluyente que en algún momento se reputó contraria al ordenamiento por una parte de la doctrina del país, el voto del minoritario tal vez de Alfredo Colmo y de algún otro muy ilustre profesor, hoy es, en nuestro medio por lo menos, doctrina legal, si bien anterior al régimen que hoy nos rige con una instancia obligatoria y una opción ejercida frente a una autoridad administrativa, que yo considero que refrenda la inconstitucional opción, porque jamás un funcionario público
frente a una contingencia reconocida y un crédito de naturaleza alimentaria, que la propia ley, creo el artículo 11, ¿no? Las prestaciones de esta ley gozan de la franquicia y los privilegios de los créditos por alimentos, son irrenunciables e inembargables. Jamás se podría convertir lo que la ley cataloga como irrenunciable en renunciable por imperio de una opción que pone un funcionario público, una vez que la contingencia está reconocida, que se reconoce que una RT de un monto y que un empleador pagó una prima para obtener una cobertura que se difumina cuando se ejerce la opción, pero que renace por el artículo 6 cuando la acción por reparación plena prospera. Pues si leemos el artículo 6 dice, una vez que la acción por reparación plena prospera, la RT tiene que venir a depositar, como es lógico, porque el empleador pagó un seguro, a depositar lo que le hubiera correspondido abonar, y en la falta de sistematicidad de la ley, además pagar con intereses. Cuando el RT podría decir, pero si yo quise pagar y usted me puso un sistema legal que dijo no pague y ahora tengo que pagar intereses, ¿qué son? Moratorios, son intereses que cumplen las veces la función de ajuste indirecto. Y entonces el otro gran tema, donde él nos acercó, lo hemos trabajado mucho, esa distinción entre las obligaciones de valor y las obligaciones dinerarias en su aplicación práctica al derecho del trabajo. En esas tal vez diferencias siempre quedan... se ríe, bueno. Yo digo esto porque yo, cuando hemos abrevado en ese artículo tan famoso de Norberto Centeno, el salario como deuda de valor, a mí me parece importante el subtítulo, aproximación al tema, pone Centeno. Y Centeno en rigor explica que el salario responde en su esencia a una obligación de valor porque tiene que llenar un contenido alimentario, pero a mí me parece que una vez que cuando el legislador tarifa y tiene en cuenta módulos a efectos de cuantificar un daño que presume, porque esa es la tarifa, la presunción legal, donde el legislador cuantifica, eso hace jugar las obligaciones, o convierte eso bajo el régimen de las obligaciones diarias, sin desconocer que la diferencia es ontológica a punto tal que un profesor de la talla de Fibollero dijo, la distinción disimula el hecho cierto e incontrovertible de que las deudas dinerarias son también de valor y que las de valor son también dinerarias. En efecto, quien contrata la suma de dinero en billetes de curso legal, por ejemplo, no piensa en esto, sino exclusivamente en cuanto al valen, en cuanto puede adquirir con ello. Asimismo, la deuda de valor se fija normalmente en dinero. ¿Qué digo yo? Que el derecho del trabajo argentino, tarifario, está pensado para otras épocas, porque está pensado para un contorno de estabilidad. Porque en todas sus variables, salvo las últimas reformas en materia de riesgos de trabajo, donde hizo jugar de manera, de manera poco técnica, se aplicará una tasa de interés igual a la variación del RIPTE mezclando y volviendo a ajuste interés. Pero lo cierto es que la ley de contrato de trabajo es el paradigma, piensa en épocas de estabilidad porque toma a efectos de cuantificar un daño valores del pasado. Y además esto se profundiza por la duración de los pleitos. Porque una cosa es tomar como parámetro una indemnización computando la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año, cuando tal vez viene la mora y el pago sucede mucho después. Y más violatorio es tomar ese módulo cuando hay un juicio y el juicio dura mucho tiempo. Y entonces lo conecto con el otro tercer tema. Y esto es como un punteo para que después empezamos a debatir, que es la cuestión procesal. Porque ahora que venía y digo, bueno, a ver, hice fácil, agarré todo y digo, bueno, a ver qué acomodamos después. Abusando de la amistad que sé que tengo con todos ustedes acá, que me siento realmente en mi casa. Y me acordé cuando hacíamos o pensábamos el procedimiento laboral y que también nos hemos juntado a ver el procedimiento laboral y cómo ha pasado el tiempo. Y en su momento era con la 11653 y yo tuve el honor de que el doctor Cornaglia me hiciera el prólogo a la ley 11653, todavía me acuerdo, porque uno vieron que les queda como, así como imágenes, como flashes. Y me acuerdo que me fui con el auto, no teníamos mucha relación, lo había conocido en la UBA, en la especialización en Derecho del Trabajo, en una materia de daños,
la especialización que dirigía Fernández Madrid, y escribí el libro de la 11653 y eran 2 tomos, muchas páginas, las pruebas de página que se hacían antes, que la editorial imprimía para que uno corrigiera, y yo le llevé, me acuerdo, me fui hasta Quilmes, al estudio, él me recibió y le dejé, ¿lo tiene todavía? Y me Tengo impreso y tengo ese. tiene impreso y tiene ese, y me hizo un prólogo que me llenó de orgullo, que lo esperaba, como uno dice, bueno, a ver qué va a poner, ¿no? Y aparte que uno dice, cuando pide un prólogo se puede ir a la pileta, porque si ponen en el prólogo otra cosa, y tiene que tener mucha confianza con el autor para decidir esto, y bueno, y una generosidad enorme, y que me sorprendió. Lo llevé a presentarlo y me dijo, le digo, le mando un remis, doctor, y me dijo, no, voy como cualquier criollo. Y En esa época manejaba, ahora esa ya época manejaba. me tenía que ir a buscar. Y me acuerdo que estaba Moisés Bey, que dijo, hablábamos del procedimiento en la provincia de Buenos Aires, y dijo, es el mejor procedimiento cuando hay buenos jueces y buenos abogados, y el peor procedimiento cuando hay malos jueces y malos abogados. Y me quedó grabado también. Entonces el otro gran tema, lo procedimental. Y bueno, recién hablábamos y me decían, y sé, porque están circulando las sentencias donde acá en La Plata se están condenando, dictando sentencias parciales por cuestiones que no están controvertidas, cosas que son objetivas y que todos nosotros lo discutíamos, lo veíamos clarísimo, pero no íbamos y no pasaba nada. Cuando también trabajamos en tu quinta una especie de proyecto de proceso monitorio, que también vinimos a un congreso acá y no, pero ¿qué están diciendo? Y bueno, el otro gran tema. Y pasé por obligación de valor, obligación de dinero y la cuestión del ajuste. Es la otra gran cuestión que siempre el profesor Cornaglia trabajó y, y que creo que, de nuevo, con el dictado de Barrios, que nosotros hacemos un culto a los fallos. Yo, digamos, con todo el respeto, pero me gustó, a mí me gusta mucho la frase y admiro a algunos. Una vez leí que Alfredo Colmo, bueno, dijo, yo no tengo la religión de ninguna jurisprudencia. Lo que a mí me convence son las fundamentos en los que la jurisprudencia está basada. Y si los fundamentos son malos, la jurisprudencia, por constante que sea, es deleznable y tiene que ser cambiada. Entonces de ahí me quedó, me gustó esa frase, y entonces dije, no, no voy a hacer un culto de la jurisprudencia. Eh, Tampoco me parece que es bueno hacer periodismo jurídico. A veces decir, bueno, dijo esto, esto, lo otro, listo. Y bueno, y él nos enseñó a, por lo menos nos asomamos, porque somos todos aprendices, en intentar aportar alguna pequeña visión. Y el valor, podríamos mencionar muchísimos más temas, ustedes lo saben mejor que yo. Yo creo que en una homenaje al doctor Fernández Madrid, que yo vi, Eduardo Álvarez decía, bueno, cuando hay un maestro, ¿uno qué piensa? Bueno, lo leo, pero cuando hay un maestro, uno lo evoca implícitamente, entonces dice, ¿qué habría hecho en esta situación? Y eso es lo que a mí me pasa. Yo me pongo a prueba diciendo, ¿qué pensará Cornal? No lo llamo, porque si no me va a tener 5 horas hablando, me va a retar, me va a decir que está mal, me va a decir, después me va a terminar dando la razón, después, igual hablamos. Pero lo cierto es que uno evoca el pensamiento, intuye que habría... Y lo cierto es que nos enseñó a pensar críticamente, ¿no? Nos enseñó a pensar críticamente. De hecho, ahí veo el libro, Análisis Crítico, de la reforma laboral, y a tener una cosmovisión. Y a tener una cosmovisión. Y entonces me viene también a la memoria hace muy poco tiempo, o ya creo que un año, la UBA le otorgó el doctorado honoris causa a Ida Kemalmacher y la semblanza, porque Héctor Alegría no pudo ir, la hizo Lorenzetti y trajo cuento Funes el Memorioso, que todos lo conocen. Y que era ese personaje que tenía una memoria total y del detalle, del detalle, del detalle, el infinito, que es uno de los grandes temas que trabajó Borges. Entonces, al final del libro, del libro del cuento, dice, no voy a decir la novela de Borges, no voy a cometer ese error, que había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo,
que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles. Y entonces yo creo que el profesor Cornaglia siempre fue al detalle, con su propio método, con su propio método. Hace poco también escuché que se dice que un jurista es un método y una biblioteca. Bueno, pero cada uno tiene su método. Y el profesor Cornaglia tiene el método que todos le conocemos, a veces es difícil de seguir, porque es su método, que no es un método común. La particularidad que decían de ese detalle, que se mete en los temas, pero siempre eso trasunta una visión, una cosmovisión. Una cosmovisión que hoy, a la luz del principio de indemnidad, yo podría pasar por todos estos temas a partir del principio de indemnidad. De los 4 o 5 que mencioné, del derecho de daños, de la obligación de seguridad, del ajuste de los créditos de las obligaciones dinerarias o de la cuantificación a valores actuales de una obligación de valor, de la cuestión procesal, del juego de las fuentes, de la articulación de la ley en el tiempo, otro gran tema donde él se metió con particularidad para el derecho del trabajo, pero siempre más allá de esa visión microscópica y en la posición propia sobre un tema, tuvo esa cosmovisión anudando los principios del derecho del trabajo. Hoy podríamos mencionar el de indemnidad. Él suele decir el principio de indemnidad fundante de la disciplina, pero lo cierto es que siempre amalgamó todos los principios. Y ese es el verdadero jurista. El que tiene esa visión, esa cosmovisión que le permite amalgamar, en este caso, los principios del mismo modo que las reglas, que las normas, pero en eso no me voy a meter para que no me tilde de positivista. Bueno, hasta acá y sigamos para adelante. Problema. Si me dan la palabra a mí, no va a haber conversatorio. Si hay conversatorio, yo preferiría que comience porque los temas que toco son amplios y me darían la oportunidad de criticarlo, montarme sobre ellos y se desvirtuaría la posibilidad del conversatorio. ¿Por qué no empezamos por las preguntas que hagan directamente al doctor Formaro? Si quieren, intervengo con mi contestación a las preguntas y después lo ampliamos también, pero ¿no te parece que sería lo más importante hasta cada tantos temas que evidentemente tiene que existir un desafío por parte de ustedes? No es esta una reunión. Yo empiezo No a Ricardo, si acepté, no querés, antes que lo acepté. retes al nombre. Pero escuchá, más allá de no preguntas, sino también creo que, Sí. como somos todos parte de un mismo grupo de trabajo, porque nos conocemos hace tantos años, que pongan, que se sientan con la libertad de poner. El micrófono para la grabación, más que nada. No, la grabación, si no sale. Sí, sí, pero entonces lo de atrás no puede. A ver, permiso. Inalámbrico. Ahí vamos. Hola. Ahí está. Vamos con eso. Bueno, me parece que los temas que punteaste son la clave de todo. Pero me gustaría invitarlos a los dos a hacer un contrapunto con el tema de las reformas laborales que hay hoy en día, las que han derogado, por ejemplo, multas, agravantes indemnizatorios y demás. Me parece que esto pone en tensión, en la vía de reparación posible, dos principios, que son el principio de progresividad, que siempre abordó Ricardo, y el principio de indemnidad. Como yo lo veo hoy, en esa puja, hay un descrédito muy importante al principio de progresividad, un control de constitucionalidad demasiado deferente hacia el legislador, demasiado amable, basado en una presunción de inconstitucionalidad, como que los jueces no se animan a romper la norma, a reconocer, y esto ya es una pregunta de reflexión, si está condicionado el legislador, no está condicionado el legislador por el principio de progresividad y sobre todo por la prohibición de regreso, ¿no? Todos los fallos que hay, hasta hoy creo que hay 8, 7 u 8, los estudié todos justamente ayer en una charla, los sistematicé, en todo se declara que no es inconstitucional, citando a Ackerman, diciendo que el legislador no puede estar limitado
toda norma, todo el cúmulo normativo pretérito, presente y futuro no puede estar condicionado por el principio de progresividad y que estas reformas no violan el principio de progresividad. Por lo cual, se vuelcan al principio de indemnidad, empiezan con el artículo 19 de la Constitución Nacional para reparar los daños en la medida que se operó. Entonces yo quería hacer un contrapunto ahí, porque yo descubrí, mirando los resultados concretos de todas esas sentencias, que en todos los casos, bajo el amparo de la reparación integral, se dio menos que lo que hubiera correspondido por la tarifa. Entonces, es esto, ¿hasta dónde está presente el principio de progresividad como un elemento esencial en el control de constitucionalidad de las leyes? Más o menos sé lo que piensan, ya que es un debate, lo tiro arriba de la mesa. En realidad yo creo que veladamente el Vasco se dirigió al doctor Formaro, ¿no? A quien le estamos metiendo la púa para continuar un debate que tuvimos cuando sacamos el primer dictamen de la FACA, a los pocos días de haberse sancionado la reforma, y donde ambos se trenzaron y creo que a regañadientes firmó el dictamen el doctor Formaro. Esto no quiere decir que una vez que lo firmó no vaya a ser un leal defensor del mismo y que no le haya costado, lo que sí sé que le costó mucho. ¿No? Sí. Bueno, déjenme contar esta situación. Con referencia al tema real del papel de la jurisprudencia, está claro que la jurisprudencia no ha tenido una definición clara en favor de que el principio de progresividad sea una regla general instrumental de medios que es una norma de normas y que no puede ser violado por otra ley. Una norma de normas de recambio constitucional. Es evidente que la jurisprudencia aceptó lo que dijimos en el dictamen. Es decir, el dictamen, impulsado especialmente por el doctor Khrushchev, particularmente haciendo punta de lanza, quería la fuerza del planteo de inconstitucionalidad del tema, apoyado no solo en la lectura de nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos. Desde el punto de vista del positivismo, cuesta mucho romper con esta idea de que por sobre la ley hay principios generales que son propios de derecho que constituyen norma de normas, es decir, que tienen reglamento constitucional, y algunos de ellos supraconstitucional, de carácter internacional. Es curioso, ¿no? El principio de progresividad ha terminado por ser tratado, invocado en los fallos de la Corte Interamericana, e incluso en el Tribunal Europeo. Pero también creo que lo ha sido invocado con cierta liviandad y sin mayores fundamentaciones profundas. El ninguneo en torno al mismo fue permanente, pero antes de eso fue el ninguneo sobre el principio de indemnidad. Yo lo que quiero resaltar es que yo ingresé en la especialidad y en la investigación siempre desafiado por el principio de indemnidad. Fue la idea sobre la cual me he masturbado hasta ahora. Es decir, realmente me he gastado, ¿no? Y la empecé porque en la práctica real los juicios de accidente que hacía por enfermedades estaban desafiados por la opción del artículo 13 de la ley 9688 y la tarifa era tan baja que era una miserabilidad absoluta, por lo cual me parecía una crueldad manifiesta, que a veces terminaba un juicio, lo mandaba a cobrar y el obrero me decía, no, a la carga del accidente no voy, porque tengo que pedir permiso y pierdo el premio por estabilidad, y yo había tardado 2 años o 3 llevando el expediente para conseguir la reparación de daños y había que cobrarlo en la caja de accidentes y había que pedir permiso y les descontaban los sueldos y no iban a cobrar. Entonces, esto me produjo rabia, empecé a incursionar en el tema como simple abogado de Quilmes o de La Plata. En esa época litigaba bastante en La Plata también. Yo soy, digamos, matriculado inicialmente en el año 63 acá. Soy un hijo al cual le debo mucho a este colegio y le he sido bastante infiel porque he sido factor de creación del colegio de Quilmes y, del departamento judicial de Quilmes.
así que ahora soy colegiado de Quilmes, es lo que me queda. Pero mi relación acá nunca se perdió. Y empezó con eso, empezó con el tema de indemnidad de opción. Y rápidamente desarrollar cómo superar los temas de la opción y eso se terminó que empezar a instrumentar la idea de la pluridimensión de responsabilidades, para hacerlo así, entre responsabilidad perspectiva, responsabilidad contractual y responsabilidad contractual. La transcripción histórica de todo esto es lo que siempre lo motivó al doctor. Tiene una profunda formación positivista de la UBA. Y yo he sido crítico del positivismo siempre, porque soy un rebelde de la UBA. Pero a partir del respeto al derecho positivo, porque creo que el derecho positivo puede ser reemplazado a partir de la interpretación y aplicación del positivismo solo un aporte muy serio de la sociología, la economía y la filosofía del derecho, que no los encontré en la Universidad de Buenos Aires, sí los encontré en la Universidad de La Plata. Mi formación es de derecho positivo y él dijo, y yo creía que el derecho de daño no tenía nada que ver con el derecho de daños laborales, él tenía un divorcio, pensaba que yo tenía un divorcio con el derecho civil. No es así mi formación, ni a qué le debo la especialidad. ¿Cómo entré en ella? Entré cabalgado en esto con conferencias que me pidió un abogado simple, el Instituto de Lomas, algunas de ellas están impresas y se las conoce, que hacen las acciones comunes en materia de derecho del trabajo. En esa época, estamos hablando de ley 9688, trabajando el tema de la dimensión, de la pluridimensión y este tema. Y explicando el deber de indemnidad como una obligación de resultado de regambre constitucional. Estoy explicando una posición tomada, primero, siendo discípulo por excelencia de un gran profesor de Derecho Civil, que fue Bobbio Ollero. Si ustedes recuerdan, tiene el tratado de obligaciones más extenso que tiene escrito el país, son 6 tomos, por supuesto, se refieren al Código Civil. Bobbio Ollero fue, pienso, uno de los principales jueces que tuvo la Corte Argentina. Y en Buenos Aires era un excelente profesor. Abrió las formas de enseñanza, creó las comisiones que permitían salir del esquema tradicional, se abrió a los alumnos, era justo y magnífico en sus relaciones. Y yo vivía peleado con los profesores de Buenos Aires. Pero Boffi para mí fue un ejemplo de cómo tenía que ser. Al punto de que el día que di de publicaciones, yo estudié mucho publicaciones, realmente mucho. Y él tomaba los 6 puntos de la bolilla, los 6 puntos del examen, uno por uno. No se detenía si el alumno no andaba sobre un examen, no pasaba lo otro. Cuando él terminaba de tomar un examen, sabía realmente todo lo que había leído el alumno para la formación y nunca había peleado con el alumno, pero tenía una exquisitez en el trato bárbaro. Yo pasaba una etapa de mi vida muy dura. Tenía 2 trabajos. Esa noche murió mi abuelo en casa enfermo. Mi padre estaba postrado en cama. Y yo era el único hijo y tenía que mantener la olla. Tenía tal estrés cuando fui a hablar con él, por el cual tenía verdadera admiración cuando el conjunto era estar peleado con los demás. Bofill ya no era juez. La Corte, creo que, si no confundo los tiempos, ya había renunciado porque con el golpe militar que se produjo, renunció a su puesto en la Corte. Es uno de los pocos jueces que dio el ejemplo claro de que cuando se produce un golpe militar, no se puede quedar bajo la jura de la Constitución anterior o bajo su poder. Era vicepresidente de la Asociación Mundial de Jueces, profesor de obligaciones y acá en La Plata también. Pero yo lo conocí en Buenos Aires. Llegué tan estresado que no podía hablar, no me tocó hablar. Y él me tomó con toda paciencia y fue sacando, pero usted leyó a Borda, sí, sí, pero usted leyó a Araucatec, sí, leí tal cosa. Cuando terminó, me iba a probar, evidentemente, ¿no? Me iba a probar.
Le dio un trabajo bárbaro hacerme hablar porque no podía hablar, realmente no. Las pocas cosas que decía, él desentrañaba a quienes había leído yo realmente varios tratados importantes. No el de que fue posterior el tratado. Y terminó de preguntarme y le digo, doctor, no quiero dar más examen, le pido la libreta, le pido perdón. Y me dice, pero ahora, de lástima me iba a poner una nota de aprobado, ¿no? Por seguro, como diciéndome, con todo el trabajo que me dio hacer, ¿no? Y le digo, no, quería dar un buen examen y ya no lo he dado. Me levanté, tiré la libreta y me voy. No, me voy porque realmente... Y le habló media hora a los alumnos después de cómo tenía que haber evaluación de enseñanza y todo lo demás, con lo cual los compañeros me odiaban porque eh, eh, quedamos tan amigos que cuando yo llegaba él estaba tomando el examen y me hacía sentar en la mesa para participar de las mesas que tomaba. Y él formó a Perini, a Güeres, a la camada posterior de los que se formaron a partir de importante. Y tuve la enorme satisfacción de dar el curso de Derecho de Daños que él dirigió, del cual juntamos en Quilmes 90 alumnos, de los cuales 30 eran de La Plata. Fue la experiencia de Derecho de Daños más intensa que he conocido yo en el país existente. La dirigió en la última etapa de su vida, cuando ya el cáncer lo tenía muy mal. Y me pidió que lo codirigiera. Dirigí el Instituto de La Plata. Era un sábado, desde la mañana y toda la tarde, en Quilmes. No teníamos ni locales, alquilábamos locales para poder estar. 30 alumnos del curso, que duró 6 meses, fueron de La Plata. Iban allá. El curso fue de daños después tenía que ver con este tema de la Unión de Sector. Dirigido por él, él me permitió poder hacer concurrir. Yo lo invité, hice todo el gasto de formación, a Güeres, a Mosè Piturraspe, Mosè Pispanés, Breglia, lo dirigí a él, por supuesto, era la última conferencia que tenía que dar, y por laboral fueron Justo López y Fernández Llanota. Era lo máximo que tenía el derecho de daños en el país, tanto en lo laboral como en lo civil. Lo más importante. ¿De qué me estoy olvidando? De que grande era... perdónenme, pero ese curso, él estaba en tal estado de salud que yo dirigía las clases, iba y le explicaba en su casa cómo había sido la clase, que había conseguido esos profesores porque le tocaba a él. ¿Eh? ¿En qué edad? Alterini estaba. Cuando hablamos de la responsabilidad objetiva que era abordó, yo, en la sesión que le tocó el día a Alterini, le planteé a Alterini todos los orígenes históricos de la responsabilidad objetiva y las circunstancias de las relaciones con el consulado del mar y la responsabilidad de derecho marítimo como fuente natural de la responsabilidad contractual objetiva. Cuando terminé de citar las cosas, Alterini me dijo, no me apabulle más, doctor. Alterini. Y es que estábamos planteando esto que estábamos planteando. La aparición y la subsistencia del divorcio, de responsabilidad contractual y responsabilidad objetiva, y la circunstancia de que emergió con el derecho social la responsabilidad objetiva que no es ni contractual ni extracontractual, que tiene causas de atribución y pueden darse con una pluridimensión de responsabilidades contractuales y extracontractuales. En lo que en definitiva trató de resolver en su parte más beneficiosa la Corte de Buenos Aires cuando se introdujo en lo procesal un caso con Dicas. Ordenó la posibilidad de accionar y obligó a resolver la cuestión, cualquiera sea el encuadre respectivo, y además aceptó la última cosa que no llegaste a tratar, pero que culmina la cuestión, es que es de aplicación plena el iura curia nobis, que el juez no puede excusarse
ante la situación de los hechos planteados sin hacer la incursión en toda la totalidad del derecho, tanto civil como laboral. Entonces, expliqué todo esto para que se entendiera que bajo ningún punto de vista yo he planteado el divorcio absoluto del derecho común y del derecho civil, ni del derecho penal, ni del derecho administrativo, y mucho menos del derecho procesal. Creo que el derecho es en conjunto un sistema en sí que responde a conductas humanas regladas y que tiene que ser respuesta adecuada a los problemas contingentes de la época. En el caso particular de nuestra situación, tenemos una corriente dentro de un mismo grupo de amigos que se forman, discuten y están creciendo juntos en La Plata, al cual integro perfectamente al doctor Formaro, porque sé que él viene de continuo y tiene el corazón con ellos. Juegan al fútbol a veces, comen asados y me consta la cosa. Ese grupo está tratando de vislumbrar qué está pasando en el presente en materia de responsabilidad del principio de indemnidad y, por supuesto, encuentra el desafío final de que todo esto, burdamente, ha sido tratado por el legislador, no solo de esta etapa de la reforma, sino de las últimas décadas. Por ejemplo, con la ley 24.557, haciendo de la opción, no una opción, de la opción, la desaparición de ella y creando la obligación de procesar, avalada por la jurisprudencia, únicamente cuando hay responsabilidad objetiva y tarifada, toda la peripecia sin poder acceder directamente al Tribunal de Trabajo en la acción respectiva. Y hay que pasar por las horcas caudinas de las comisiones médicas y sentirse explotado del estado de necesidad y la circunstancia de ofrecimiento de lo que se pueda cobrar inmediato, aunque sea una miseria, que de la esperanza de conseguir unas declaraciones constitucional profunda en juicios que pueden durar 10 años. Esta situación es la que estamos adoleciendo. Y es cierto, todo esto se define finalmente procesalmente en gran medida. Desde el punto de vista teórico, no hay solución final y no es cierto que el mejor derecho civil actual lo tiene bien asentado. Vos lo que marcás es que hay en los hombres de derecho civil bien estudiados, pero eso te lo digo desde la época que empezaste a estudiar a Joserán. A Joserán, ¿te acordás cuando descubriste Joserán? Te dije, esto tenés acá resuelto, ¿no? Y está claro que los actuales civilistas que ya no existen, que han sido copados esencialmente por abogados de derecho comercial que ya no se llaman comercialistas, sino abogados de empresa, el derecho de la empresa. Les recuerdo que hay una universidad, la UADE, que es de la empresa, y que el derecho comercial actual, moderno, ha cooptado el derecho civil. Y lo importante lo maneja, y lo maneja fundamentalmente a partir de los seguros y las sociedades anónimas. Sobre el manejo financiero de todo que le permite y utiliza todas las ideas del socialismo y la doctrina del riesgo para desvirtuar el mecanismo y hacer de la socialización una transferencia de costos de las empresas a la economía de los particulares. Es decir, en el precosto laboral argentino está al final la forma de socializar todo el riesgo con la intermediación parasitaria de sociedades anónimas privadas. Ese es el estado actual. Hombres como Formaro, que son tan prolijos en su formación del estudio del positivismo, se encuentran de constante con esto. Y hombres ¿no? más desprolijos, como el caso del Vasco o el mío particularmente, o de Gutiérrez Galeno, de muchos otros, de acá de La Plata, tenemos la ventaja de que una afinidad medio en el aire nos da el espíritu kosiano y la sociología. Ahora, las exigencias que nos produce él con su rigor son realmente ricas y las exigencias y las esperanzas que le ofrecemos nosotros nos enriquecen. Estoy seguro de que te está pasando. Además, son peleas que ennoblecen a todos. Porque ¿de qué estamos discutiendo?
de cómo mejor entender la Constitución y los derechos humanos fundamentales. En definitiva, ¿qué es el principio de indemnidad? Simplemente una válvula de construcción de defensa del derecho de la propiedad de las víctimas. Una válvula para decir no podemos perder lo que ya se ha conseguido porque la cuestión social existe y es una vergonzosa manifestación de que existe el Estado de Derecho, existe la crítica del Estado de Derecho como Estado social de Derecho y sin embargo la desigualdad, la explotación y la pobreza existen en ambos. Sin embargo, también en ello está el remedio. En la enfermedad está el remedio. Y el remedio es el ejercicio más intenso de la democracia. Es la cosa. Ahora, ¿cómo hacer con charlatanes como yo, como el doctor Formaro? Ustedes saben. Está punteando algo, así que Está casi ese contrapunto ahora viene. No, a ver. eh, no puedo tener una posición en un tema en el cual no adopté una posición. Entonces, primero todo esto que no, son todas intuiciones, inferencias tácitas. Cuando no hay una, como dice el código, cuando no existe una, si existe una obligación de despedirse, el silencio configurará, bueno, acá no tuve ninguna intimación fehaciente, no sé, digamos, lo que se extrae del silencio, la opinión, del debate por teléfono en 5 minutos, no creo que puede asumir la nota de posición doctrinal. Por una cuestión que los amigos saben, que como yo no tengo el manejo de la teoría general del derecho que se requiere para meterse con profundidad en esos temas, y además las urgencias a veces de los dictámenes, de eso es lo que hemos hablado, no se dan de la mano con la responsabilidad que tiene que tener alguien que tira un tema a la comunidad jurídica. Me tomé el tiempo, o estoy con el tiempo, para estudiarlo en profundidad, para que lo que se pueda decir, muy humildemente lo digo, tenga una eficiencia, una eficacia práctica. Yo pensaba, ¿no? Qué paradójicos que somos los laboralistas, porque cuando la tarifa da poco, todos hacían demanda y hacen demanda reclamando, quiero la reparación plena, esto es inconstitucional, como la tarifa. Lo que pasa que muchos no nos damos cuenta, me voy a meter en el medio, por cuestiones de, ¿cómo se diría?, de cordialidad, nos malacostumbramos a la jurisprudencia. Entonces hoy una tarifa pensada pétreamente a valores del pasado sirve porque está varios. Pero si alguien de la casación, porque lo procesal juega, cambia la doctrina, tal vez si se piensa que es mucho la tarifa, va a empezar a ser poco y voy a querer la reparación plena, porque en la reparación plena está la obligación de valor. Yo soy muy tímido doctrinario, me asomo a tratar de hacer doctrina. Escribir un libro no es ser doctrinario, ser doctrinario es pensar temas en profundidad y contribuir a la comunidad jurídica, pero además soy abogado. Y como abogado, en un montón de cosas no soy bueno, pero cierta cosmovisión, usted ha llevado juicio conmigo y puede dar fe de que alguna visión tengo como abogado. Entonces yo como abogado vi que hoy se dictan algunas sentencias. Son las sentencias que no se hubieran dictado si el argumento únicamente iba por acá. No se hubieran dictado esas sentencias y hoy no habría indemnización. Es el argumento jurídico que hubiera dado lugar a la conestación del ilícito. Es así. En la práctica es así. Con juicios que duran muchos años. Entonces hoy está el principio de la reparación plena sobre la mesa. Alguien tarifó de esta manera. El paso siguiente es tomar institutos no porque me guste o no me guste, sino para hacer una construcción jurídica sentada en la norma, en los principios, y pensar de la mano con todo esto. ¿Qué es lo que ocurre con una falta de tarifación que borra tarifas que permitían traer daños del pasado? Un cuarto de todas las remuneraciones vengadas. Bueno, nos lleva a pensar
cuando yo escribí, fui haciéndolo con psicología. De hecho, cuando salió la ley de bases, escribí, creo que uno de los primeros artículos, que es la reparación plena de los daños antes tarifados por la ley 2403 y 25323, y en una nota al pie puse no ingreso en el análisis de la reviviscencia, de la inconstitucionalidad. Estoy hablando de si hay daño o no hay daño. Después publiqué otro artículo donde dije la dispensa de la prescripción, porque el hecho de borrar una tarifa y pensar que puede sostenerse que alguien está en una relación absolutamente clandestina y que el derecho va a tolerar que los créditos prescriban sin que nadie mire, y vuelvo a lo mejor de la doctrina del país. Pero no a los civilistas porque quiera hacer culto del civilismo, porque me parezca más cool o más importante que el laboralismo, no. Lo dije hace poco también. El derecho civil del que escribió Norberto Centeno, que no puede decirse que no era laboralista, porque dejó la vida por el derecho al trabajo. Lo que pasa es que hay que asomarse a un derecho civil, como decía Estela Ferreiros, que con usted también se ha peleado, un homenaje a todos esos juristas que aportaron tanto, es decir, el derecho, que el laboralismo hace suyo el derecho civil. ¿Qué es lo que hizo usted? Yo no dije que usted estaba en contra del derecho civil, al contrario. Lo que usted fue de los pocos laboralistas que ingresó. No, yo conozco su pensamiento. ¿Qué dijo Espota? Debe repudiarse la conducta del que pretende acogerse a una prescripción, no obstante que ello sea el fruto de su actitud antifuncional. Vivifica el derecho sancionando al que incurre en torpitud al invocar el incumplimiento de la prescripción fruto de la explotación del titular de la prerrogativa jurídica, el Tratado de Derecho Civil 1959. Ahora, el derecho civil, lo que yo quiero decir desde el punto de vista práctico, no es el del Vélez Arfield, es el derecho civil de los derechos humanos. Es un derecho civil que en un artículo 706, porque siempre nos enseñaron, no, el legislador no puede reglamentar cuestiones procesales, por eso es propio de las provincias. Pero cuando esto sea para garantizar la efectividad del derecho, bueno, los civilistas, manejando el positivismo, artículo 706, tiene que estar en el código. ¿Qué dice? Lo querríamos tener los laboralistas, no lo tenemos nosotros. Dice, principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. A. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución de conflictos. Los jueces ante los cuales tramitan las causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. La versión y sigue. Entonces, yo estoy hablando de eso y además hablo de un derecho de daños laborales. Derecho de daños laborales, no hablo de derecho de daños civiles, hablo de derecho de daños laborales. Lo que pasa es que no se puede leer parcializadas las cuestiones, hay que leer todo. Hay que leer todo. Un derecho de daños laborales, que no es el derecho de daños del daño extracontractual del 522, cuando el juez podrá. No, es el derecho de daños de lo extracontractual primero, lo extrapatrimonial primero, la dignidad, artículo 51. ¿Sí? La persona humana es inviolable y tiene derecho a la tutela de su dignidad en todas, por el respeto de su dignidad en todas circunstancias. Y entonces el daño extrapatrimonial, en primer lugar, ¿quién podría sostener en su sano juicio que una persona que trabaja en la clandestinidad no padece un daño extrapatrimonial? Pero yo voy más allá. Decimos, bueno, el juez dio poco, porque dio menos que la ley. Ahora, veamos las demandas. Porque si esa demanda decía, quiero daños, y bueno, la culpa es de los abogados también. Y no es que es necesario decir, y traigo el oficio, a la obra social, a esto. Basta con, al cual le tenemos que dar las herramientas también, y ponerlo, porque está bien el libro no incuria, pero, digamos. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el daño? Y no quiero spoilear un artículo que estoy escribiendo, pero me voy a meter. ¿El daño patrimonial cuál es? Bueno, hay muchos daños patrimoniales. Y hay pérdidas de chance, y hay daños lucro cesante, y hay daño emergente. Y si nos ponemos a desentrañarlo, yo les evidencio que es un daño importante. Y el daño extrapatrimonial lo mismo. Por eso
dejo esos artículos para que los debatamos. Podemos hacer otra próxima reunión para debatir eso. Esto de reparación plena, la dispensa, el daño moral continuado, que es una idea que todos tenemos en la cabeza intuitivamente, pero cuando hay un daño, el ilícito se renueva, la Corte ya lo ha asumido. Cuando el ilícito se renueva permanentemente, no puede principiar el curso de la prescripción. Y el daño extrapatrimonial, donde el último artículo que escribí es tratando de poner un bosquejo de pauta, porque el derecho el derecho del trabajo es mi humilde posición, ¿no? El derecho del trabajo tiene que salir a aportar al derecho civil, como siempre lo hicimos, porque ¿saben lo que me dijeron, por ejemplo, Federico de Lorenzo, que fue el secretario de la comisión que trabajó tiene los 13.000 mails en la computadora? Tuvo la generosidad de aceptarme en la cátedra, es profesor titular de Derecho Civil, elemento de Derecho Civil. Me dijo, Juan, nosotros debemos tanto al laboralismo, la responsabilidad objetiva. 1746, ¿no? La fórmula de valor actual. Entonces nosotros mismos somos los que nos llevamos menos, porque nosotros le dimos al derecho civil muchas cosas que el derecho civil tomó con mayor astucia. Y cierro con una cuestión, de eso sí el pudor, tal vez, y esto es con amistad real, porque ustedes lo saben, de no animarme o no verme animado a asomarme en detalle, por lo menos a escribir de algún tema, porque yo tengo ese defecto que me gusta tenerlo absolutamente, por lo menos analizado, y reitero, la capacidad no me dio intelectual, pero además la capacidad diaria de que uno trabaja, de que uno ejerce la profesión, de que trata de tallar en determinados ámbitos también gremiales, porque soy un convencido de que hay cosas que poco importan si un juicio dura 5 años. Si un juicio va a la Cámara, salimos de la provincia, y va a la Cámara y en una sala está 3 años, y después por un fallo para remediar una cuestión inconstitucional de tantos años del dictado de la Constitución del 94, pretorianamente se crea que hay que pasar por un recurso ante un superior tribunal local. Y después, y el abogado, hoy a la mañana, Juan, tengo que interponer un recurso extraordinario, ¿qué hago? Y bueno, interponés ante la Cámara uno y ante el superior tribunal otro, y entonces me parece que nosotros en mucho estamos dando debates que muchos no son los que dar. Y cierro con esto, que es el temor que a veces me da ser asertivo en determinados temas. Marco Aurelio Risolía, también ministro de la Corte, escribió bueno, de contrato, pero ministro de la Corte, claro, y disertó en 1960, después se publicó este libro que se llama Grandeza y desprestigio de la ley. En una parte interesante que podría ser aplicable a las leyes que se dictan hoy en día, por acá está, dice, con frecuencia un solo cuerpo resuelve sobre los puntos más disímiles en colisión con los principios aceptados por otros ordenamientos, sin pruritos sintácticos, en largos periodos llenos de cláusulas incidentales, servidas incluso una puntuación caprichosa. 2 artículos de calco forman el epílogo de costumbre. Esta ley es de orden público y serán nulas y sin valor las convenciones que se aparten de sus términos. Y a renglón seguido, quedan derogadas todas las disposiciones que se opusieran a la presente ley. Son textos que no buscan persuadir ni por la razón ni por el modo. Son fórmulas de una legislación agresiva y desmañada con la que no podría repetirse el ejemplo de Stendhal, que según él mismo dice, iba a beber inspiración en la lectura del Código Civil de Napoleón todas las mañanas. Pero en otra parte de este libro, en una conferencia, dice Risolía, no todo es culpa del legislador. También es triste y censurable la ceguera de los juristas que ceden a un prurito de novedad o de notoriedad y cubren con palada de tierra frangosa el ser vivo y doliente los grandes principios del derecho. La historia los vengará. Bueno, como uno tiene cierto temor de verter afirmaciones sobre determinados temas y en respeto a esto, se maneja con prudencia en algunas cosas. Es por eso que el debate en un dictamen o la necesidad de profundizar o de afinar el lápiz, porque sabemos que muy humildemente, más con la velocidad con la que se vive hoy, tal vez algunos colegas y con honor algunos jueces pueden tomar alguna idea y si no está bien desarrollada o bien trabajada, tal vez puede ser, hablando bien en criollo, peor el remedio que la enfermedad.
algunas ideas para la lectura entre líneas o las interpretaciones en diagonal. ¿Alguien quiere? Si no, ¿Quiere la sumarse? semana con intervenir yo de nuevo y No, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién? Me dejan hacer un ejemplo de hasta dónde podría llevarse a agudizar, si es posible, y yo trataré por todos los medios de hacerlo, la diferencia que puedan tener los miembros del grupo de la que llamo la Escuela Platense de Derecho Social, que integra con timidez el doctor Formal. Con timidez, porque no se ha formado La Plata, viene menos, y además desde San Isidro, que es la provincia de Buenos Aires, pero todo positivo. Pero con timidez. Diré por qué con timidez. Porque personajes como Curuchet tratan de crearle con un poco de mala fe intencionada, de criollo provocador, agudizar la diferencia. Y quiero marcar lo siguiente. Esas diferencias existen y quiero marcarlas desde el punto de vista. El temor que más le preocupa a formar o de definirse en cuanto a lo que le pide Curuchet y le pido yo con más precisión, que es afinar el lápiz en cuanto al principio de progresividad. Ese temor, por supuesto, no está cuando él actúa como abogado. Como abogado se da cuenta que a ese recurso tiene que acudir y lo usa con todo lo que puede, en la medida que puede y con la prudencia de no ponerse en contra de los jueces. Y como científico trata de seguir un consejo que yo recibí de un político como primer consejo de cómo hacer política. El político que más quise yo y que me ayudó a ser abogado fue director nacional de justicia, un político platense muy conocido en su época, Julio Vinda. Me dijo, mire, si usted va a hacer política, le voy a dar un consejo. Ante la duda, abstente. Ante la duda, abstente. Y eso es lo que él hace, que como jurista y escritor de libros y sobre todo comentarista de leyes, se maneje con mucha cautela y no parta demasiado lejos del marco de lo legislativo ya producido. No es por casualidad que él elija un libro, un librito chiquito, Risolía, que está hablando de la majestad de la ley y la importancia de la ley. Eso es positivismo puro en su desarrollo máximo, ¿no? Nosotros que en La Plata tratamos al positivismo revisarlo desde sociología e historia, y que él lo hace también, hermano. No es que estamos en contra del positivismo, tratamos vanidosamente de mejorar lo que no es suficiente del positivismo. Y en la práctica, en la realidad, en el ejercicio de la profesión conseguimos muy poca cosa. Fracasamos constantemente, de nuestros fracasos van resultando progresos. Les voy a dar un ejemplo. El sistema de tarifación, hasta la ley 9688, no tenía el coeficiente etario. Ahora ha cambiado la tarifa, que eran 1.000 salarios diarios, por 53 salarios, pero ya llegaron el sistema de tarifación. El sistema de tarifación fue modificado con el coeficiente de la tarifa por la última ley de reforma de la ley 9688, que fui autor como del proyecto de ley, y por un falso procedimiento de insistencia se transformó en ley después de que fuera vetado el proyecto inicial mío. En la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, dijeron que insistían en 11 de los 14 artículos. El coeficiente etario era 100 dividido la edad de la víctima. Y el legislador, de un plumazo, sin dar explicaciones, lo modificó a 65 la edad de la víctima. Eso significó una disminución en la tarifa de aproximadamente el 30% de todas las indemnizaciones. Para esa época yo escribí el libro de 8 años laborales,
tratando de defender la ley anterior y explicar lo incorrecto de la nueva ley dictada, con apoyo, entre otros, de Camermaje de Carlucci y del expresidente de la Corte, ¿cómo es? Lorenzetti, los cuales dieron curso de Derecho de Daños Laborales, en que fui invitado, y fui invitado especialmente sobre este tema, y tuve que debatir muy duro enfrentándolos, defendiendo de ellos, entre otras cosas, el proyecto que terminó en que después de 2 años y medio, la preparación que se hizo con esa ley 24.028 ingresara en la ley 24.555. La política económica de Caballo avanzó, y con esa política económica de Caballo inspirada desde la Fundación Mediterráneo, particularmente con el apoyo de Lorenzetti, determinó el sistema actual. Lo que fue una caída del 30% de las tarifaciones en ese concepto no ha sido motivo de aplicación del principio de progresividad y efectivamente desvirtuación de la ley nueva que había bajado el 30% por solo cambiar las ecuaciones, el número 100 por 65, sin fundamentación. Sin fundamentación racional, lógica. No fue objeto de lo que tendría que haber sido claramente como principio de norma de normas, que lo que ya era propiedad de los trabajadores por haber sido alcanzado en la estimación del valor vida, fuera rebajado así tan solo. Es evidente que el principio de progresividad está en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, está en fallos de la Corte Interamericana, pero sigue siendo visto como lo enseñaba Pla Rodríguez. Es decir, todos los que estudiamos los principios generales del derecho, abrevamos primero en Pla Rodríguez. Pla Rodríguez no es un positivista, es un naturalista típico. Un gran maestro, escribió un libro clave para entender la materia y todo lo demás, y lo explicó en términos de positivismo, pero inspirado un poquitito por su naturalismo. Cuando él explica lo que es el principio de progresividad, no existe en el libro de él este principio. No existía tampoco para De Viale, que solamente lo valoró como un consejo para el legislador, para la buena técnica de la legislación. Consejo, no una orden para el legislador. Es decir, le quitó todo sentido imperativo. ¿Está claro? Eso es lo que pensaba De Viale, que fue hombre clave en La Plata para entender el derecho social y para formar, entre otros, a los miembros de la Corte actual en esta materia. Ahora bien, es cierto que existe la invocación y es cierto que está apareciendo circunstancialmente el principio y que se lo ha aplicado Pablo como Aquino como fundamento y causa de la cuestión. Es cierto que el principio en sí, como regla instrumental general de derecho, es imperativa, es norma de norma, debe ser aplicado, aunque no existiera, como existe en la provincia de Buenos Aires, una expresa mención del mismo. Porque el principio de razonabilidad y el principio de indemnidad no permitirían, bajo ningún punto de vista, que en una constitución que tiene claro que hay un estado de justicia social con una fuerte desigualdad económica, la cuestión social inspira a la necesidad de que las reparaciones acompañen a todo este proceso y que todo el derecho sea revisado en función de un estado social de derecho. Si no, la dignidad está afectada cuando la indemnidad daña por la existencia de ilicitud. ¿No? Quiero decir una cosa para aclarar, porque a veces son temas muy importantes, son profundos y no. Aclaro, creo que no hace falta porque todos los que hacen derecho al trabajo habrán leído, seguramente algunos, y saben lo que uno intenta aportar al derecho social. Entonces lo que quiero clarificar es esto, que yo no niego el principio de progresividad. No niego el principio de progresividad. Niego o estoy estudiando si podemos, a ver, porque, ¿cómo digo? Si no es
bajarle el precio al principio de progresividad, decir que rige un principio de progresividad para 3 salarios cuando no se entregó el certificado de trabajo del artículo 80. Si alguien le dice al trabajador no lo vayas a buscar, así se devenga una multa o una indemnización. De eso estamos hablando, no nos hagamos los tontos. Estoy hablando de si podemos decir que un DNU es DNU, entonces lo planteamos la inconstitucionalidad porque el DNU no baja la indemnización, pero después se puede trasvestir de decreto delegado. Bueno, yo, digamos, no sé mucho de teoría general del derecho, pero sé que hay principios que algo no puede ser y no ser a la vez. Entonces, o es un decreto DNU o es un decreto delegado, o por lo menos mi posición jurídica. Pero sí lo que sé es que no puede violarse la Constitución cuando dice que tiene que tutelarse, que no puede haber daño, que tiene que haber un respeto de la propiedad, y entonces que si un crédito derivado de la pérdida de un brazo tenía ontológicamente una naturaleza de obligación de valor, y luego por la tarifación se le da el tratamiento porque el legislador lo dispone, porque en un Congreso Nacional se dicta un código y se dice, por más que no me guste, por más que Marco Aurelio Risolía, en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, dijo, la deuda de valor que no se paga sigue siendo de valor mientras el pago no la extinga. Y bueno, pero el legislador hoy dijo, una vez que se cuantifica, rige el régimen de las obligaciones dinerarias. A mí no me gusta, como decía Casillo, esteriliza el efecto y el funcionamiento de la obligación de valor. Pero si el legislador antes hubiera dicho obligación de valor, yo puedo decir que violó el principio de progresividad porque ahora dijo que es tratamiento de obligación de dinero. Tal vez hay que decir en la práctica, bueno, por eso ahí está, yo no sé si puede, porque si no, digamos, de nuevo, pasó lo mismo con la aplicación temporal de la ley. Lo que pasa es que son temas muy profundos para debatir 30 minutos en un conversatorio. Claro, todo se incorpora al contrato, pasé por la esquina y la ley 24013, la 25323, la 25... ¿Cómo? Por la regla de la norma supletoria. La regla de la norma supletoria está pensada para respetar lo que las partes quisieron en el contrato. Pero escúchame, bueno, ¿es para qué? Es para decir, el derecho al trabajo es imperativa la norma. Primero, no es supletoria, la ley de empleo no es supletoria. Pero fuera de eso, la regla de supletoriedad rige para los contratos para decir, yo celebro un contrato de locación con él. No quiero poner quién va a hacerse cargo del arreglo del calefón, porque los que hacen contrato enseñan que no hace falta hacer un contrato con 500.000 cláusulas. Los que no sabemos contrato, hacemos un contrato y le ponemos todo. Los que saben contrato, dice, hay una ley supletoria que rige si no te despediste. La supletoria, no el imperativo. Entonces, el legislador, ¿qué dijo? A la luz de Paul Rousseau, dijo, si yo por efecto inmediato la ley supletoria, modifico la voluntad de las partes, porque estoy metiendo en el contrato lo que las partes dijeron, no, vamos a regular de esa manera, no lo voy a poner porque lo dice la ley. Ahora, utilizar eso, que es, lo dije, es un argumento, es interesante, es bueno, juega con el principio de progresividad, digamos, no me niego a esa construcción jurídica, pero lo cierto es que me hace ruido sostener que las partes, que el empleador pactó implícitamente, esa es la supletoriedad, con el trabajador decir, no ponemos esto, no ponemos cuál va a ser tu resarcimiento porque vos estás en negro, porque lo dice la ley de empleo. Venía a trabajar, pero estoy sin registrar, no te preocupes. Yo pactaría con vos el daño, pero no lo vamos a pactar porque rige la supletoriedad y la ley se incorpora. Esa es constar la violación del orden público. Eso es teoría general del derecho. Lo demás es construcción doctrinaria importante, pero en cierta medida corre el riesgo de convertirse en voluntarismo jurídico. Y a los efectos del procesamiento de los pleitos es peligroso, porque implica en gran medida, o puede implicar, quitar derechos, conectar la pérdida de derechos. Y entonces reitero, vuelvo a decir, no se puede leer un párrafo, un renglón, esto es como la demanda o como la sentencia, hay que leerla toda.
el fallo, si no es como el que lee el fallo y no lee todos los considerandos. El fallo tiene que coincidir con todo el andamiaje jurídico. Y eso es trascendente. Por eso yo me resisto, y esto en la amistad, digo, no es que lo digo porque de acá somos amigos. Yo me resisto a debatir, podemos debatir todo lo que se quiere, porque aparte no tenemos debate, tenemos un tronco común y sostenemos todo lo mismo. Sobre cuestiones medulares, es evidente que que todos estos principios van a operar. Mi duda era con respecto, por ejemplo, a esa cuestión concreta. Por ejemplo, si la indemnización, barra multa, porque otro gran debate, es cómo puede ser que el Código Penal, razonable completamente, si los 3 salarios, bueno, si podemos comprometer ahí a un principio tan caro y tan profundo, porque tal vez es el más importante, como el principio de progresividad. Esto es como en una demanda, yo como abogado, porque uno tiene el vicio del abogado cuando escribe. Entonces, yo como abogado no me gusta ser el de los abogados que te tiran cualquier cosa, digo, que dame todo para ver, no. No, porque también el colega me merece un respeto, la magistratura me merece un respeto, y trato de amalgamar y ver. Entonces, en ese caso concreto, a mí la cuestión me hace ruido, por eso yo no sostuve firmar la derogación de la 20, ¿cómo es? La 45 de la 20, de la 25 de la 45 es inconstitucional por violatorio de la progresividad. Puede ser, ¿eh? Lo estoy estudiando, pero no me luce tan prístino, tan evidente. Juan, permitime, todos estamos en el mismo problema cuando apareció la ley bases derogando las multas. Sobre todo los que no hacemos tanto daño, hacemos mucho despido. ¿Pero por qué multas? ¿Son multas? Para mí hay que dar ese debate, que es lo que vengo trabajando con Ricardo jodiéndolo, hay que dar el debate de que no es tan claro que sean indemnizaciones del derecho civil o del derecho privado común trasladadas al derecho laboral tarifadas. Son todos. El derecho al trabajo es prevención, reparación, sanción. Sí, sí, pero eso no es que sean multas. De hecho, podemos traer a Alex Giver, lo que quisimos traer para fogonearlo con eso, pero no le dimos ese debate. Que sean multas o no multas, o que tenga una naturaleza de sanción punitiva, no quita que uno no pueda reclamar un daño. O sea que ahí podríamos discutirlo, tenemos que analizarlo. De hecho, estamos trabajando y si sale una publicación el año que viene, lo discutiremos ya como para ver la posición. Yo ahí me resisto en algo que me pasaba como abogado litigante, ¿no? Si esto es daño, si vamos por la plena, qué mejor, qué buen cambio, porque teníamos una tarifación que era pijotera y ahora podemos ir a una reparación plena. Habrá que los abogados esforzarse en sus demandas. Yo no tengo una lógica de lo que es vivir de la profesión, defendiendo al trabajador, haciendo despidos, tengo una gran complicación práctica, porque si en cada juicio yo tengo que acreditar los daños y ir por más, va a ser muy difícil, si sobre todo la tarifa no existe más. ¿Y cómo tiene que resolver la justicia también? ¿Y cómo resuelve la justicia? Lo que estamos viendo es los fallos de haber tomado algo que en principio se planteó como bueno. Una derogación de tarifa, vamos por la plena y ahí empiezan a aparecer los fallos. Y ahora quedamos a criterio del juez lo que se le antoje al juez. ¿Sí? Es notorio, dice, y te da lo que quiere. Generalmente da el artículo 1, el 25.323, te saca o sea, tiene una lógica interna, ¿no? Que no la expresa. Yo creo que el debate es primero, y esto es lo que digo para pensarlo, y es lo que veníamos trabajando con Ricardo en la soledad de compartir. Primero, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Yo no sé si está tan saldado que son claramente indemnizaciones, no son multas, no tienen sanción, no tiene una característica punitiva. Creo que el derecho social tiene una particularidad. La indemnización por despido no viene solo a indemnizar el daño del trabajador. Entonces, si partimos del derecho común o el privado y vemos que vamos a analizar el daño del trabajador en la mirada privatista, la indemnización por despido no surge para indemnizar el daño del trabajador, no surge tan solo para eso. Surge por lo que decía Alejandro Saín, surge para el pago forzoso. Es decir, vamos a ponerle una sanción al empleador porque hay una cuestión social detrás que no tiene que ver con la particularidad de su contrato, tiene que ver con algo que trasciende su contrato, que está en juego un interés social de que no caiga el paro forzoso, también productivo. Entonces, la naturaleza tarifada, copiada, pijotera, copiada de Francia, donde fuera, que también tiene una lógica del sistema, es decir, darle cuantificación, una racionalidad al movimiento del capitalismo para que pueda se juega de forma razonable, no tiene solo el elemento reparatorio de la indemnización del 245. Entonces, podríamos profundizar en el análisis qué es el 245 en la naturaleza clásica de la clasificación de la teoría general del derecho. Si encaja o no encaja.
Es sanción resarcitoria y sanción punitiva. Y vamos a ver que tiene muchos costados que no son meramente resarcitorias. Tiene un costado que trasciende lo Pero, Facundo, te resarcitorio. hago una pregunta. Sí. ¿Vos pensás que la derogación eventual de un 245 es lo mismo que una reforma de artículo 45 a la 25345? No, no, O sea, que es no, absoluta. no, pero no tiene que ver. No, pero A sí, ver, porque estamos hablando de una norma de otra. no, porque cada una habrá que analizar, cada una, qué demuestra. No es lo mismo el 132 bis. Dígame que es una indemnización el 132 bis. No, la ley no dice indemnización. Entonces ahí dudamos, porque dice combinación y parece unas 30, aplicado por un juez. Pero ahora vamos a 24013, dice indemnización, claro, indemnización. No sé si es claro que el 24013 en todos sus artículos son indemnizatorios. No sé si el artículo 80 lo es. Entonces yo lo que digo es, me parece que habría que ir a analizar el vínculo jurídico y entender el derecho laboral, cómo surge, cuál es su génesis. Y la particularidad, volver afuera de la tarifa no es un avance, es volver al derecho civil viejo. Es donde el derecho laboral se emerge con una tarifa como seguro. Volver a sacar la tarifa y probar los daños es un retroceso de 100 años. No veo el gran avance. Entonces, eso me parece que hay que discutir. Se hizo. Estamos trabajando Claro, con el tiempo. Nadie ve. No, no, estamos trabajando, pero hay que, es un gran avance. hay que discutirlo porque el principio de progresividad para mí, si empezamos a ver la naturaleza, las tarifas, la derogación de las tarifas pueden ser propiedad social que hay que resguardar. Y el principio de progresividad lo prohíbe. Uno dice que es eterno, va a estar siempre lo que llamamos multidimensión. No lo sé. Sí. Yo he tratado acá de hacer la enunciación ya purista, de explicar por qué durante mucho tiempo trabajé para que se reconociera la existencia del principio y desde hace ya unos 5, 6 o 7 o 10 años empecé a explicar que es una regla instrumental general de derecho. Esto nos lleva a saldar lo que está planteando detrás. La cuestión es si esta impugnación de inconstitucional, ¿por qué es tal? Porque una norma fue reemplazada por otra. En el caso específico, la ley 25 de 23 reformada, dictando una norma que la deroga. La 25323, al regular la cuestión, respondió a la vieja tradición del derecho de trabajo, de que la ley social viene porque a través de tarifas asegura lo que los jueces no aseguran. Una forma de protección de una categoría social desprotegida en la lucha por la recuperación de la cuestión social. Es decir, cada vez que se usó la tarifa fue porque el legislador quiso asegurar lo que los jueces no hacían por su cuenta. Es curioso, cuando lo hacían, la cuestión no estaba muy lejos de lo que el legislador en su época había entendido o acerca lo orillaba. Es el caso Monreal de Hurtado, sobre el que siempre tanto trabajamos. Cuando se dictó el caso Monreal de Hurtado, era en 1912 el accidente, la ley fue de 1915, la sentencia de corte revisando y reconociendo que era responsabilidad contractual pura, rechazando la acción de excepción de prescripción por haber planteado la responsabilidad contractual y la excepción y la prescripción de la contractualidad era más generosa, rechazó la acción, reconoció la contractualidad y estableció un régimen de reparación integral aplicando la legislación del Código Civil anterior en forma de supuesta reparación integral. Si analiza uno con cuidado el fallo y va a las entrañas de la cuestión, descubre que el monto que fijó fue el equivalente a los 1000 salarios, a lo que ya existía en la legislación. ¿Entienden? En lo concreto, la Corte terminó haciendo lo que el legislador quería. No siempre el legislador es la palabra final del tema en el avance de la cuestión social. Y muchas veces el legislador es, como en el caso de la 24.028, la 24.557, un claro retroceso en algunos aspectos. Por ejemplo, la 24.557 ha creado la posibilidad de reclamar una reparación tarifada a un tercero, que es la ART. Con fondos socializados, antes no teníamos esa posibilidad. Yo le decía al obrero que nos venía a consultar y tenía el trabajo, tenemos que accionar para conseguir la reparación de este accidente o de esta enfermedad. Y él le decía, bueno, pero yo reclamo y no estoy sin trabajo. Así que cuando llegaron estas leyes que vituperamos, criticamos y decimos que vienen con los más y con lo bueno.
que el sistema de tarifación no esté montado burlando la Constitución y no permitiendo que la socialización sea cabal, es decir, creando una intermediación parasitaria que reconoce las reparaciones pero que explota en la realidad concreta sin pagar indemnizaciones por enfermedad, es otro tema. El legislador creó el proyecto creando un sistema de seguridad social para resolver las cuestiones que permite un acceso a la justicia que antes no se tenía. Cuando descubrieron que habían permitido y tuvieron la coyuntura favorable, dictaron las leyes posteriores que atacaron el problema procesal, que es lo más cruel de la situación actual. Que es lo que planteaste vos, el tema este no solo es el tema de indemnidad, sino es un tema relacionado con el problema procesal. Todo el debate anterior sobre la opción, artículo 13 de la ley 9688, se tergiversó con los 24.028 y se agravó normalmente con la 24.557. No hay opción. Si hay seguro y uno quiere demandar ante el juez del trabajo, el juez del trabajo se declara incompetente si no se recorre todo el camino previo de la comisión de las comisiones médicas de la aseguradora. Por lo menos en los casos en que no hay autoseguro o trabajador negro sin ART. En esos, el acceso no está vedado. En todos los demás, en lo que es costos a sacar por los beneficiarios de las aseguradoras, está obstaculizado. El problema es fino. Solo conocedores bien del derecho positivo pueden llegar a desentrañar cuál es el camino para llegar. La cuestión final está en que yo distingo principios generales y reglas instrumentales de derecho. ¿Por qué? Porque si uno busca la fundamentación ética del principio de progresividad, solo la va a encontrar en el protectorio y en el principio de indemnidad. Esos sí son principios generales del derecho social. ¿Por qué? Porque tienen un valor ético indiscutible en el Estado Social de Derecho. En cambio, la regla instrumental de derecho, como es la norma más favorable, el principio de aplicación inmediata de la ley más beneficiosa, el principio de la realidad o el indubio propietario, son reglas instrumentales que no tienen fundamentación ética sino indirecta y donde ahí cobran verdadero sentido importante detrás de ellas, y son reglas instrumentales de qué? De la indemnidad atacada, ¿me entienden? De la libertad o de la razonabilidad. Muchas de estas normas instrumentales son necesarias para abreviar el tema y no ingresar en el principio de razonabilidad. El legislador no puede hacer lo que quiere, puede hacer primero lo que te dice la Constitución, porque está habilitado para legislar dentro de los planos de la ley superior que es la Constitución. Y si al hacerlo lo hace irrazonablemente, siempre es nulo lo que él hace. En la medida que haya un juez, en el sistema actual existente, conozca el derecho. En la medida en que se cumpla la situación de la plenitud del derecho, tema que tanto te gustó ahora para que descubriste el cocio, que nos lleva irremediablemente detrás a que efectivamente esto sucede porque el juez lo único que no puede hacer es dejar de juzgar. Y después cuando se pone a juzgar, no puede ser irrazonable. Y después que se puso a juzgar, hay principios que en la civilización a la que pertenecemos, en el nivel de desarrollo que está, no puede escapar. Si queremos decir que tenemos una constitución basada en el liberalismo en el 53 y en la cuestión social en el 49, el 57 y el 94, tenemos que estar anclados en todos estos valores, pero no alcanzan con esos valores para el convencimiento claro de ser principios generales todos. Hay reglas instrumentales operativas de qué? De la segunda regla de un piano. Dentro de la civilización no puede haber ni democracia ni justicia cuando uno causó daño a otro y no lo repara. Alcanzaron la finura de esta distinción, porque al hacer la distinción empezaron todos a interpretar otra cosa.
Yo lo que estoy haciendo la distinción es tratando de ser lógico con el método positivista que también maneja el dato formal. ¿Entiendes? Es decir, también ajustarme a usar una lógica más simple, pero que no haga de la ley, de la majestad de la ley que tenía un pensamiento individualista y conservador como el de Rizolía, algo que pueda ser superior a los principios generales del Estado social de derecho actual. ¿Bien? Esto es común al derecho social, que en ese sentido es revisión dialéctica del derecho civil y del derecho común, del derecho comercial y del derecho público. Y la diferencia está que en todos estos protagonistas y en esta situación final se discuten las situaciones de categorías sociales enfrentadas. Y esas categorías sociales enfrentadas solamente son resueltas a partir de un Estado que respete el método democrático en forma racional y conviviendo con los conflictos. Donde el papel de la justicia es uno, el del legislador es otro, y el del ejecutivo es mucho menos importante del que damos nosotros en esta visión democrática modesta que tenemos los argentinos en el recorrido de los tres poderes y en no entender qué importancia tendría el equilibrio de los poderes republicanamente. Quedan 5 minutos. Juan. Perdónenme, ya está. Bueno, agradecemos a Juan por venir. Gracias a ustedes. Es difícil cada uno que se ha sentado al lado de Ricardo. No sos el único, no te sientas así. Porque yo no me sentí a la contraria, si lo... Lo logramos, Ricardo. No, no. No. Yo hago con él lo que hacía Fernández Llarte conmigo, que me llevaba al secretario del Congreso, a veces y te daba el mismo debate. Y Buffy Bollero me pasó lo mismo. Terminaba los cursos, iba allá y discutía con no sé qué. Buffy era conocimiento jurídico del derecho positivo, no. Yo les pido que recorran los 6 tomos de su tratado de las obligaciones y van a ver, ¿no? Que es el manejo del derecho francés con Buffy, ¿no? Y el derecho francés es el derecho al código civil. Y él no salía de esta. Claro, que manejaba el contexto con casualidad que después terminaba irremediablemente en la encrucijada del objetivismo. Y eso me permitía tener la misma discusión hace 60 años. Y con la diferencia de que él era un jurista en serio y yo un abogado de Quilmes que no se conforma con nada y que está siempre remando. Perdón, yo quería hacer una reflexión de armonizaciones. Mirá el gen crítico que nos inoculaste, que termino peleando con mi amigo. Formaron, y entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Y me chicanea con la multa. Dice que para que haya Del una artículo pelea, 80. tiene que haber dos que se quieran pelear. ¿Por qué me quiere subir a un ring? El artículo 80 no lo pusimos en el dictamen porque estoy de acuerdo con vos, que es muy difícil. Porque le dice No, pero lo que quiero decir, no está en el dictamen. Pero por eso, pero ahí el principio de progresividad no rige, entonces. En la multa. Habría que probar los daños, sí, Pero pero si tiene un carácter indemnizatorio, es sancionatorio. pero rige el principio de progresividad ahí. No, perdón, no hay un daño para mí. Pero por eso rige el principio Esperá, de quería progresividad. conciliar y me gustaría. Quería conciliar el cierre. Yo lo que quería decir, y después cedo el micrófono, es lo siguiente. Con Juan Formaro y sus análisis finos, ganamos los juicios. Normalmente es así, yo estoy de acuerdo. Yo mi primer artículo que escribí sobre esto fue sobre daño, no sobre reviviscencia y control inconstitucional, que después lo escribimos con Menestrina. Pero me parece que no puede ser tan liviano el debate, y ahí voy con Ricardo, de la progresividad de dejar que el legislador haga lo que quiera. Digamos, para el tema colectivo me quedo con el principio de progresividad. Me parece que es la herramienta que tenemos para debatir que si el legislador va a retroceder, primero, ¿qué es retroceso, qué no es retroceso? Es un debate válido. Pero si va a retroceder, tiene que dar una argumentación muy fuerte, muy severa, no es tan liviano. Esto es lo único que creo que sí podríamos estar de acuerdo. Que si una norma
es notoriamente regresiva, por lo menos necesita una justificación más fuerte en términos de recursos. Por ejemplo, bueno, esto lo hago porque se caen todas las RT5. El baremo nuevo es para bajar los costos porque se me caen las RT. Debatamos de recursos. Pero Edu, estoy proponiendo un debate superador. Estoy diciendo, porque soy joven todavía, pero ya tenemos varias charlas encima. ¿A cuántas charlas hemos ido a debatir muchas cosas? Yo creo que ahora el laboralismo argentino, puesto a prueba con todo esto, tiene que dar un debate aglutinador de todas las problemáticas que tenemos. Yo me resisto a decir, bueno, el procedimiento, hoy me llaman a hablar de procesal. Bueno, voy a hablar de procesal, doble instancia, me gusta la cámara, no me gusta, pusieron. Si nosotros analizamos la 15057 y ahora vamos a poner la cámara, vos me vas a decir, a mí me gusta más el derecho de defensa porque no me gusta la sentencia que saca Fabio. Y otro va a decir, pero si todo se puede apelar porque me desglosó una fotocopia, ¿dónde está la celeridad del proceso? Entonces, yo creo que esto requiere un debate que impone analizar todo, ver efectivamente cuáles son los daños, cuál es el daño patrimonial, cuál es el daño extrapatrimonial, cuál es el daño extrapatrimonial de hoy, cuál es nosotros hablando de función preventiva, resarcitoria y sancionatoria, no descubrimos nada. Esto es antiquísimo. El ilícito lucrativo. Digo, lo que yo propongo es que el laboralismo salga de decir, se derogó, no sé, digo, yo no lo analicé porque lo habían analizado ellos. Y tienen un manejo más fluido de esa teoría general que requiere ese tema. Y me parece que nosotros tenemos que hacer un gran congreso, tal vez se podría hacer acá en La Plata o en algún otro lugar, que aglutine todo, que diga lo que se está haciendo en el tribunal, de lo que no está debatiendo 2025. Y es una novedad decir que un 247 lo manda a pagar. Eso es una novedad. ¿Ese es el buen derecho progresista argentino del trabajo? ¿Ese es el buen derecho progresista del trabajo argentino? Menos mal que lo dices. Claro, no, pero digo, No, pero que tiene que llevar a alguien a decirlo en esta época. Ahora ahí está pidiendo en el fondo. Lo que quiero decir con esto, y ahora te doy la palabra, que nosotros nos quedamos, nos conformamos con decir, bueno, esto se aplica, remití al 245, porque todos lo sabemos. O alguien, ¿cuántos son los que reclamaban cuando en los supuestos donde se aplicarían las multas barras indemnizaciones, cuando no era la indemnización del 245, donde iba un 248, donde iba un 212, algunos lo reclamaban. Y otros, no, acá no va, acá era 25.323, y si el daño estaba igual. La falta de pago de una indemnización tarifada o de un salario engendra daño. Eso es lo que estoy proponiendo. Que pensemos más, no que pensemos menos. Que juegue el principio de progresividad, que juegue lo procesal, principio de progresividad. Y en lo procesal, ¿qué tiene que ver? ¿No tiene que ver? Hay mucho para pensar. Lo que pasa es que nosotros, ese es un tema del derecho del trabajo argentino, que los laboralistas, pero el derecho del trabajo argentino que es el de la UBA, el de la Universidad Nacional de La Plata, el de la del Litoral, el que era del profesor Daniel Machado, se debe un debate para mí de todos los temas centrales. Por razones de urgencia, hoy la moda es esta, mañana la moda es la otra, y nosotros creo que nos debemos un análisis integral. Ahí está la solución únicamente. Por eso, más allá de la amistad, esto que se hace acá, que al contrario, digo, ¿cómo hace cuánto que estás en la magistratura? Pero hubo muchos jueces antes. Y como que el 247 no requería debate, se descubrió ahora. No puede ser, yo me resisto a verlo. Lo reconozco porque litigo. Perdón, es un crédito reconocido que no se manda a pagar directamente. Bueno, por eso digo. Está reconocido porque. Esperaba un segundito que hay alguien. Hola. Hola. Pidiendo la palabra de hace. Gastón Medina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Hace tanto que no nos vemos. ¿Cómo está? Felicitaciones primero a los laboralistas, hasta a Magro y al maestro Ricardo, por supuesto. Bueno, yo pienso, después de escucharlos, ¿no? Este debate no debe quedarse en la violación o no de la progresividad,
Yo tuve el honor de trabajar muchos años en la FACA, en la redacción de La Defensa, en el Instituto de Estudios Legislativos junto a Nacho Cornaglia. Desde la pandemia fueron 4 años de charlas con él, intercambios de charlas telefónicas de hora y media aproximadamente semanales, ¿no? Y hablamos justamente sobre esta categorización de la progresividad como regla instrumental general de derecho, que tiene su pro y su contra, porque parece ser que una baja de jerarquía, ¿no? Entonces, inconstitucionalidad por violar una regla instrumental, una de las tantas, sí y no. Es un acto de sinceramiento, rebajarla a su función instrumental, pero no le quita importancia y valor, porque a través de la normativización o positivización de esta regla, que es se realiza el principio general de indemnidad y protectorio, como bien dijo Ricardo. Hemos años hablado sobre esto, he pensado con Ricardo en este tema. Pero en realidad, estos principios generales que se violan a través de la falta de respeto de la progresividad, de esa, digamos, no vocación progresiva, que es un producto de la historia en un derecho social, un producto de la historia es un derecho social, se está violando, y acá está la importancia, valores jurídicos sociales que es la justicia social, que impone la necesidad de desigualdades compensatorias de otras desigualdades insuperables a nivel social y histórico. Esto que parece una reglita instrumental que no tiene sentido, que puede ser dejada de lado, no, si uno le da la dimensión axiológica mediante el método de declinación o iteración sistémica. No sé si recordás, Ricardo, Sí, sí, un artículo, hemos publicado varios artículos al respecto, el derecho y la nada, el realismo jurídico en la integración sistémica, sobre reglas, valores, reglas, principios y reglas, ¿no? Es una herramienta histórica contra esa tendencia histórica también del capital, de las fuerzas productivas dominantes y hegemónicas, de ir hacia la desprotección, por razones economicistas, contrarias a la dignidad. Entonces acá está la dignidad del ciudadano que trabaja. Y es una desigualdad compensatoria, pero necesaria, justificada por la historia. Negar la progresividad o el indubio properario es negar la historia. Y somos una rama de derecho privado y público, mixta, ¿no? Pero por sobre todo social. Entonces, si aplicamos la declaración para arriba, cuando se deja de lado la progresividad, que es una especie de regla de vocación legislativa, ante todo legislativa. Vocación legislativa en el Estado Social de Derecho. Bueno, Voy a hacer hacer una pregunta para ver si, que tal vez la pensé ahora, nos incomoda. Digo, ¿cuál es el objetivo? Pienso yo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de vamos a porque para argumentar tenemos que ver cuestiones patentes, porque en el medio a veces, vamos a artículo 45 de 25.345. Es el que no nos gusta, porque es el que no reclamo, yo coincido con vos que hay daño, pero ¿cuál es el objetivo si voy con Facundo, es decir, no solo indemnización, sanción? Entonces, ¿qué hace el derecho cuando impone ese pago? Quiere constreñir al cumplimiento de algo. ¿Qué quiere constreñir? A la entrega de un certificado. Yo pregunto, si el legislador dice, porque nosotros como laboralistas, ¿qué queremos? El certificado. Dice, se lo mando por correo electrónico al domicilio electrónico, igual se viola la progresividad porque se saca esa multa. Digamos, hay que ver, el análisis tiene que ser más integral. Del mismo modo que habría que ver si sobre lo que Moisés tanto enseñó, insuflado por usted, una reinstalación. Digo, hay que pensar, por eso lo único que propongo ahora dejo, es una cosmovisión, que creo que es la que nosotros nos debemos, y que acá en La Plata es el lugar que lo puede hacer. La plenitud del derecho nos llevaría obviamente que si entramos en el análisis, podríamos decir, el 45 también era insuficiente. En determinados casos, por irrazonable. Claro que tendría que llevar el actor la justificación de por qué el daño era mayor. Y tendría que plantearse entonces que es la tacha de arbitrariedad por inconstitucionalidad
la tuvo el legislador al limitar con una tarifa como techo lo que era una reparación que él podía garantizar como piso. Y este tema es igual para todas las indemnizaciones, incluso desde siempre con el despido. Tal cual. El legislador Tal cual. usó el forrotarismo para asegurar costos. Tal cual. En esto fue un pijotero legislador francés que hizo punta con la tarifación y el forrotarismo de los daños. ¿Eh? Es decir, el daño sí lo descubrimos en la responsabilidad objetiva como deber contractual de responsabilidad en un juicio de valor para llegar a la caracterización más avanzada actual, a lo cual ha ayudado mucho el doctor Formaro, pero evidentemente el legislador está bien incursionando en esta materia. ¿Por qué? Porque descubre que el poder judicial no es suficiente para conseguir el objetivo. Ahora, cuando para llegar a esto se torna irrazonable y transforma la cuestión contraria a lo que él proclama como fundamento, por arbitrariedad también es atacable. Por eso es el tema de que es valioso todo este curso, porque hablamos de distintos principios generales y como bien lo enseñó el doctor Formaro y lo articula bien en la práctica real en el abogado tan ducho como Eduardo, es un tema de articulación de fuentes. Es un artículo reciente que estuvimos trabajando incluso con Gutiérrez Galeno y clave la cuestión y ojalá tuviéramos más oportunidades desde La Plata de ir creando conversatorios donde charlatanes como yo no terminen copando la cosa y pensadores en conjunto encontremos salidas que nadie alcanza solo a encontrarlos. Hay que crear una escuela platense del pensamiento social porque hay un basamento, sobre todo filosófico, y en derecho, desde La Plata, que no existe en la UBA. La UBA se dio el lujo de echarlo a Cosio, por peronista sin ser peronista, en el momento de la Libertadora en el 56, y de castrarse en la mejor creación que había construido el derecho argentino de comprensión de la sociología, el Estado de Derecho moderno, y que en el derecho lo que hay es conducta humana y no simple juego dogmático de subordinación de normas entre sí en el espíritu kelseniano. Que pese a que nosotros, que con Courget abusamos de nuestra confianza, le criticamos a Juan más allá de lo que Juan piensa, más allá de lo que Juan piensa, lo hacemos para chicanearlo, porque quizás estamos envidiosos de la buena formación de derecho positivo que demuestra. Y porque como en el caso de Eduardo y yo, lo que somos unos cuervos que vivimos instados porque viene el cliente y se acabó el tiempo para definir la cuestión. A nosotros no nos alcanza el tema de si el juez interpreta que hay laguna de derecho o en aplicación de Iuria Curianovi para resolver la cuestión. Para nosotros, la plenitud del derecho nos desafía cuando lo tenemos enfrente. Y por eso es fundamental que este gremio, sirva en el tema y se discipline en la formación universitaria complementaria y actúe en conjunto, porque es la única forma de encontrar solución a todo esto, es desarrollar este tipo de conocimiento a partir de debates como este, pero mucho más intensos, que yo no los veo en los actos. Formado me dice, yo ya no quiero viajar más, estoy cansado, mejor como producir, escribir. A mí me pasa lo mismo, no quiero viajar más. Y tampoco quiero seguir con los Zoom, son peores que viajar. Pero, ¿por qué? Y porque no encuentro lugares donde cómodamente se debate ideas en profundidad. Y sin embargo,
Recuerdo haberlos encontrado en otras épocas, recuerdo fuertes, encontronazos, y he aprendido de ellos mucho más. ¿Aprendido a qué? A perder. A perder. A perder y seguir con terquedad, convencido de que uno tiene una cuotita de verdad, que nadie es dueño de la verdad, pero bueno, como abogados dependemos de ello y de nuestra voluntad de servirlo, ¿no? Gracias a todos. Ha sido una gran... Bueno, gracias a todos y a Ricardo por estarse homenajeado, que no es poca cosa tampoco.